Hay algo en tu cuarto que parece inofensivo, algo que dejaste ahí hace tiempo, tal vez por costumbre, tal vez por descuido, pero no sabes que eso que mantienes en la intimidad de tu habitación puede estar atrayendo oscuridad a tu vida. Kathryn Kuhlman lo advirtió con lágrimas en los ojos. El Espíritu Santo no habita donde hay tinieblas escondidas, y la Biblia lo confirma una y otra vez. ¿Has sentido que tu paz se escapa? ¿Te cuesta orar en tu cuarto? ¿Sientes una opresión que no puedes explicar? Esta no es una predicación para acusarte, sino para abrirte los ojos, porque lo que toleras en secreto puede estar robándote la plenitud que Dios quiere darte. Hoy, juntos, vamos a caminar por la palabra, descubrir la verdad y recuperar el lugar donde la presencia de Dios quiere habitar contigo. Compártelo con alguien que necesita limpiar su cuarto y su alma. Hay puertas que abrimos sin darnos cuenta, puertas que no tienen bisagras ni cerraduras visibles, pero que dan acceso al mundo espiritual. Muchas veces creemos que nuestra vida se define por lo que hacemos en público, pero la verdad es que el enemigo no necesita grandes escenarios para operar. Le basta con encontrar una rendija, un objeto, una costumbre, un pensamiento al que le hayamos dado permiso de quedarse. Y muchas veces ese permiso se da en lo más íntimo, en nuestro cuarto. No es casualidad que Kathryn Kuhlman, una mujer tan profundamente conectada con la voz del Espíritu Santo, advirtiera sobre esto. Ella no hablaba con miedo, sino con reverencia, porque entendía que el lugar donde duermes, donde lloras, donde oras, donde decides, es también un altar espiritual. Y si ese altar está contaminado, lo que se edifica sobre él traerá ruina, no bendición. En la Biblia encontramos un relato que sacude el alma. Josué 7. El pueblo de Israel acababa de ver milagros. El Jordán se había abierto. Jericó había caído. La mano de Dios estaba con ellos, hasta que algo invisible los detuvo. Una derrota amarga, repentina, inexplicable. Josué, perplejo, se postró ante el Señor clamando: ¿por qué ha pasado esto? Y Dios le respondió con palabras que siguen retumbando siglos después. Israel ha pecado. Han tomado del anatema, lo han guardado entre sus cosas. Uno solo, Acán, escondió lo prohibido en su tienda, su cuarto. Lo enterró debajo del suelo, pensando que lo que nadie veía no tendría consecuencias. Pero ese acto secreto contaminó a todo el pueblo. Lo oculto en un rincón privado se convirtió en la puerta que abrió la derrota pública. ¿Te has detenido a pensar qué hay en tu cuarto? No me refiero solo a muebles, libros o cuadros. Me refiero a todo lo que has permitido en tu espacio sagrado. Pensamientos, hábitos, objetos que toleras por nostalgia o por rebeldía, pero que tienen carga espiritual. Muchos creyentes han decorado sus habitaciones con lo que Dios les pidió que destruyeran. Cosas que pertenecen al pasado, a relaciones rotas, a momentos de oscuridad, y que hoy son como anclas que impiden el fluir de la presencia de Dios. Y el enemigo lo sabe. Él no necesita entrar con violencia si puede ser invitado con sutileza. Jesús dijo en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. El cuarto es el lugar de intimidad con Dios. Es donde se rompen cadenas y se forman convicciones. Pero si ese espacio está lleno de lo que Él no aprueba, ¿cómo puede su presencia manifestarse con libertad? No estamos hablando de supersticiones ni de legalismos, sino de principios espirituales. Lo que está consagrado a Dios atrae su gloria. Lo que está contaminado, aunque sea pequeño, puede ser una semilla de destrucción. Hay quienes no logran descansar en paz, no porque haya ruido exterior, sino porque hay ruido espiritual. Se acuestan y sienten una opresión inexplicable. Se despiertan en medio de la noche sin razón aparente. Les cuesta orar, les cuesta leer la palabra. Y han aprendido a convivir con esa atmósfera como si fuera normal.
Pero Dios no nos llamó a acostumbrarnos al mal. Nos llamó a discernirlo, confrontarlo y erradicarlo, porque lo que se permite en el cuarto pronto se extenderá al corazón. Cuando Acán tomó lo prohibido, no solo afectó su vida, sino la de su familia, su tribu, su nación. Esa es la gravedad de lo que toleramos. Y quizá tú pienses, pero esto es solo un adorno, es solo un recuerdo, es parte de mi historia. Pero si el Espíritu Santo te ha incomodado con eso, si al mirarlo sientes una tensión interior, no lo ignores. No minimices lo que el cielo te está señalando. A veces lo que parece insignificante para nosotros es una abominación delante de Dios. Y no se trata de vivir en paranoia, buscando demonios detrás de cada objeto. Se trata de tener un corazón sensible, como lo tenía David cuando clamaba: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad». Salmo 139, 23-24. Ese es el espíritu que Dios honra, el de quien no se justifica, sino que se rinde. Porque cuando nos rendimos, Él revela, y cuando Él revela, lo hace para redimir. Tu cuarto puede ser un campo de batalla o un santuario. Puede ser el lugar donde el enemigo opera en silencio, o el lugar donde la gloria de Dios desciende en lo secreto. La diferencia no está en las paredes, sino en las decisiones, en lo que permites, en lo que guardas, en lo que valoras. El mundo espiritual no responde a intenciones, sino a realidades. Y si hoy decides limpiar lo que Dios no aprueba, estarás cerrando puertas que el enemigo lleva años utilizando. Muchos creen que el peligro está afuera, en las calles, en los medios, en las ideologías. Pero la verdadera guerra muchas veces comienza adentro, en los espacios donde nadie nos ve, pero donde Dios y el enemigo sí tienen acceso. Y ese es el terreno que más debemos cuidar, porque cuando el cuarto está limpio, el alma respira. Cuando el cuarto está en orden, el espíritu se fortalece. Cuando el cuarto está lleno de la presencia de Dios, el enemigo no tiene lugar para habitar. Hoy es el tiempo de volver a mirar tu cuarto con ojos espirituales, de abrir los armarios del alma y preguntar con humildad: Señor, ¿hay algo aquí que no te agrada? Porque lo que decidas conservar determinará lo que atraerás, y lo que dejes ir abrirá espacio para lo nuevo que Dios quiere traer. No dejes esto para mañana. No normalices lo que ha robado tu paz, porque tu cuarto no fue diseñado para ser depósito de tinieblas, sino habitación del Altísimo. Hay una trampa silenciosa que el enemigo ha usado desde el principio: hacernos creer que la verdadera lucha está fuera, en las circunstancias, en las personas, en los problemas visibles. Pero la palabra de Dios es clara. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y dónde comienzan estas luchas invisibles? No en la plaza pública, sino en los rincones privados, en los pensamientos que alimentamos cuando nadie nos escucha, en los acuerdos secretos que hacemos con el pecado bajo el disfraz de la justificación personal, en los objetos o hábitos que toleramos en la oscuridad de nuestro cuarto, creyendo que mientras no hagan daño a otros, no tienen peso eterno. La verdad es que toda batalla espiritual significativa comienza en lo oculto, y lo que no enfrentamos en secreto terminará por destruirnos en público. Es en lo íntimo donde se fraguan las victorias o las derrotas. El cuarto se convierte así en un campo de entrenamiento espiritual, en un espacio donde el alma se desnuda y se alinea con el cielo o con las tinieblas. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra con poder esta verdad. Se trata del rey Saúl, ungido por Dios, dotado de autoridad y respaldo divino, pero que empezó a perder su camino cuando comenzó a hacer concesiones internas. En 1 Samuel 15, Dios le da una instrucción clara:
destruir completamente a los amalecitas y no guardar nada de lo que pertenecía a ellos. Pero Saúl desobedeció. Guardó lo mejor del ganado, conservó lo que a sus ojos tenía valor, y aunque trató de justificarlo diciendo que era para ofrecer sacrificios al Señor, el profeta Samuel le confrontó con una verdad inmensa. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Saúl no había levantado un altar a Baal. No había cometido una traición aparente. Solo había guardado algo que Dios le dijo que destruyera. Pero ese acto de desobediencia oculta lo desconectó del propósito divino, y así pasa con nosotros. Hay cosas que el Señor nos ha pedido dejar: costumbres, pensamientos, objetos, hábitos que sabemos que no agradan a su espíritu, pero los escondemos en el cuarto de nuestra vida interior. Los conservamos porque nos parecen inofensivos, porque creemos que mientras sigamos yendo a la iglesia, orando o sirviendo, no hay problema en tenerlos ahí. Pero esa es la misma lógica de Saúl. Y terminó perdiendo la unción, la dirección y la protección. La batalla espiritual no se gana con buenas intenciones, sino con obediencia radical. Y la obediencia verdadera se manifiesta primero en lo oculto, lo que haces cuando nadie te ve, lo que permites en tu cuarto, en tu mente, en tu corazón. Porque el enemigo no necesita grandes pecados para entrar. Le basta con una rendija de desobediencia persistente. Hay quienes viven una vida cristiana estancada. No avanzan, no crecen, no oyen la voz de Dios y se preguntan por qué. Pero no han revisado su cuarto, no han examinado su alma, siguen guardando cosas que el Señor les pidió rendir, cosas que abren puertas a la opresión espiritual, a la confusión, al letargo del alma. Porque cuando uno pacta con la desobediencia en secreto, inevitablemente cosecha caos en lo visible. Y no se trata de vivir bajo temor, sino bajo discernimiento. El Espíritu Santo es un huésped sensible. No grita, no fuerza, no impone su presencia donde no hay reverencia. Por eso Kathryn Kuhlman decía con frecuencia: no hagas nada que entristezca al Espíritu Santo. Y eso comienza en los detalles, en la música que suena en tu cuarto, en las conversaciones que permites entrar por las puertas de tus oídos, en los pensamientos que repites cada noche antes de dormir, en los objetos que decoran tu habitación, que quizá fueron traídos sin discernimiento, pero que cargan atmósferas ajenas a la presencia de Dios. Pablo usó una imagen muy precisa para describir la contaminación espiritual: la levadura. En 1 Corintios 5, 6, 7 dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. No necesitas que todo tu cuarto esté lleno de oscuridad. Basta con una pequeña cosa que no has querido soltar. Una relación tóxica que aún conservas en fotos. Un símbolo religioso sin fundamento bíblico. Un hábito que sabotea tu comunión. Esa es la levadura. Y si no la sacas, contaminará toda la atmósfera espiritual. Jesús también fue claro: nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Lucas 8:17. Lo que guardas en secreto con mires entre el tiempo saldrá a la luz. Porque Dios no quiere que vivas en engaño. Él no te expone para avergonzarte, sino para redimirte. Él te revela lo oculto para que lo enfrentes con su gracia, lo entregues en su altar y lo cambies por su presencia. Este es el momento de hacer un alto, no para mirar hacia afuera, sino hacia adentro, no para culpar al mundo, sino para examinar tu cuarto. ¿Qué estás permitiendo que contamina tu atmósfera? ¿Qué hábitos has normalizado que antes te incomodaban? ¿Qué voces estás escuchando que no vienen del cielo? La guerra espiritual se gana en el silencio de la obediencia, en el secreto de la pureza, en el cuarto que se convierte en lugar santo porque todo lo que hay en él ha sido entregado a Dios.
Hoy no necesitas gritar para expulsar al enemigo. Solo necesitas cerrar las puertas que tú mismo dejaste abiertas. Y eso comienza con una decisión: limpiar lo oculto, porque lo que se esconde tiene poder, pero lo que se rinde se redime. Y cuando entregas todo lo que no agrada a Dios, su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, descenderá sobre tu casa, sobre tu alma y sobre tu cuarto. Vivimos en una generación visual, rodeados de imágenes, símbolos, objetos, decorativos, amuletos, libros, artefactos que pasan por nuestras manos casi sin conciencia espiritual. Se exhiben en tiendas, se regalan entre amigos, se heredan sin discernimiento, y muchos creyentes, en su deseo de sentirse abiertos o respetuosos, han comenzado a tolerar en sus casas, y particularmente en sus cuartos, elementos que no solo son ajenos al corazón de Dios, sino que representan pactos con tinieblas que jamás debieron permitirse. La Biblia no es ambigua sobre esto. Deuteronomio 7:26 declara con fuerza: «Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». Dios no estaba hablando desde el miedo, estaba enseñando a su pueblo el principio eterno de la pureza del ambiente. Porque lo que permites en tu entorno afecta tu espíritu. Hay cosas que no son solamente físicas, portan una carga espiritual. Objetos que fueron consagrados a ídolos, libros escritos bajo inspiración demoníaca, símbolos que celebran muerte, control, brujería, rebeldía, sensualidad desmedida. Muchos los conservan por estética, por cultura o incluso por simple desconocimiento. Pero el mundo espiritual no opera sobre nuestras intenciones, sino sobre el terreno que legalmente le cedemos. Hechos 19:19 cuenta que cuando los habitantes de Éfeso recibieron el Evangelio, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué nos dice esto? Que el verdadero arrepentimiento incluye la limpieza radical del entorno. No se limitaron a dejar de usar los libros, no los regalaron ni los guardaron por si acaso, los quemaron. Entendieron que no podía haber comunión entre la luz y las tinieblas. No es posible declarar que Cristo habita en tu corazón mientras permites que las paredes de tu cuarto estén cubiertas con lo que lo entristece. Hay cuadros que celebran la oscuridad, esculturas que representan deidades paganas, collares o pulseras que son emblemas de idolatría. Hay camisetas con mensajes que exaltan el pecado, afiches con imágenes que glorifican la violencia, películas y libros que siembran ideas que corrompen el alma. Todo eso crea una atmósfera, y el espíritu que habita donde esos elementos se encuentran es compatible con su naturaleza. Si lo que hay en tu cuarto está alineado con el miedo, la sensualidad, el ocultismo o la rebelión, no te sorprendas si sientes frialdad en tu relación con Dios, confusión en tus pensamientos, ataques nocturnos, pesadillas constantes o falta de dirección espiritual. La atmósfera espiritual no es un concepto místico, es una realidad bíblica. En el libro de Daniel, cuando él ora y ayuna durante 21 días, el ángel que viene con la respuesta le dice: «El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días». Daniel 10:13. Eso nos muestra que existen estructuras espirituales que se oponen a los planes de Dios. Y muchas veces les damos entrada sin darnos cuenta, permitiendo en nuestro entorno cosas que no discernimos. Por eso es tan importante evaluar con humildad lo que dejamos entrar a nuestro cuarto, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que colgamos en las paredes, lo que guardamos en cajones que casi nunca abrimos. El enemigo no tiene prisa, siembra con paciencia. Sabe que un símbolo puede parecer inofensivo hoy, pero abrir una grieta espiritual mañana. Por eso, no se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. No todo lo que es cultural es espiritualmente neutro.
No todo lo que es decorativo es espiritualmente limpio. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó destruir no solo a los ídolos, sino también sus altares, sus utensilios, sus lugares altos. ¿Por qué? Porque entendía que todo eso tenía el poder de seducir al corazón. Lo visible afecta lo invisible. Lo externo condiciona lo interno. A veces nos aferramos a objetos por razones emocionales. Esto me lo regaló alguien especial. Esto representa una etapa de mi vida. Esto me recuerda quién fui. Pero si esos recuerdos están cargados de dolor, pecado, engaño o maldad, lo mejor que puedes hacer es soltarlos, porque Dios no te llamó a vivir del pasado, sino a avanzar hacia el propósito. Filipenses 3, 13, 14 lo dice con claridad: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y no puedes avanzar mientras sigas rodeado de memorias que Dios ya enterró. Tu cuarto no es solo un lugar para dormir. Es tu refugio, tu espacio de descanso, tu santuario de oración. Es donde tus pensamientos se aquietan, donde tus emociones se desnudan, donde decides quién eres y qué creerás. Y si ese espacio está lleno de objetos que no honran a Dios, la atmósfera se contamina. Hay quienes oran con fervor, pero no sienten respuesta. Buscan intimidad con Dios, pero algo parece bloquearla. Y muchas veces ese algo está justo frente a sus ojos en lo que han tolerado, en lo que no han querido soltar, en lo que han llamado normal. Es hora de hacer limpieza espiritual, no por miedo sino por amor, no por superstición sino por santidad. Dios no habita donde se le tolera, habita donde se le honra. Y si tú decides hoy hacer de tu cuarto un lugar de su presencia, comienza quitando todo lo que no representa su luz. Examina con oración cada objeto. Pregunta al Espíritu Santo: ¿esto te agrada? ¿Esto te honra? ¿Esto abre puertas a tu presencia o a otra cosa? Él te mostrará. Porque cuando lo invitas al proceso, Él te guía con ternura y con poder. Lo que toleras en tu cuarto termina moldeando tu alma. Lo que decoras con ligereza termina influenciando tu vida espiritual. Pero si limpias el entorno, la luz entrará con fuerza. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Porque el Espíritu Santo no es huésped de lo profano. Él es Rey. Y donde se le exalta como tal, hay libertad, hay paz, hay vida. Cada cosa que conservamos en nuestro cuarto, cada objeto que decidimos guardar en secreto, lleva una firma invisible, un acuerdo espiritual. No siempre lo comprendemos, pero en el mundo espiritual no existe la neutralidad. O estamos en acuerdo con la luz o con las tinieblas. O lo que conservamos honra al Espíritu de Dios o fortalece la presencia de lo que se le opone. Catherine Kuhlman decía con dolor en el corazón: el Espíritu Santo no puede habitar donde hay una alianza con lo impuro, y esta verdad no ha cambiado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha buscado corazones y hogares consagrados. Lo que tú decides conservar en tu cuarto no es un detalle sin importancia, es una declaración espiritual de con quién estás caminando. El profeta Amós lo dijo con claridad: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Esa palabra acuerdo es poderosa. En el hebreo original implica pacto, alianza, consentimiento. No se trata simplemente de aceptar algo, sino de caminar con ello. Cuando tú guardas algo en tu vida que Dios ha señalado como impuro, no solo lo estás tolerando, estás caminando con eso. Has hecho espacio en tu interior para que eso viva contigo. Y lo que habita contigo termina hablando a tu alma, moldeando tu atmósfera y debilitando tu discernimiento. En 2 Crónicas 29 encontramos un poderoso relato sobre el rey Ezequías. Él heredó un reino devastado espiritualmente. Su padre, Acaz, había cerrado las puertas del templo, había apagado las lámparas, había dejado de ofrecer incienso a Jehová.
Todo estaba contaminado. Y lo primero que hizo Ezequías fue algo que aún hoy nos habla. Abrió las puertas del templo, llamó a los levitas y les dijo: «Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, y sacad del santuario la inmundicia». Segunda Crónicas 29:5. Él entendió que antes de clamar por la gloria, había que romper acuerdos con la inmundicia. Antes de pedir la bendición, había que limpiar lo que ofendía al Dios Santo. No se puede pedir la presencia de Dios mientras se guarda en lo íntimo lo que Él detesta. Muchos creyentes hoy quieren caminar en victoria, experimentar milagros, tener paz, escuchar la voz de Dios, pero no han sacado la inmundicia del templo de su corazón, ni del templo de su cuarto. Y ese acuerdo silencioso con lo impuro los detiene. Quizás no es algo que grite maldad, pero si no glorifica a Dios, si contradice su palabra, si carga un espíritu diferente al del Evangelio, entonces no debe estar. Porque todo lo que conservas con afecto se convierte en un altar. Y no puedes levantar un altar a Dios sobre cimientos que honran al enemigo. Hay personas que han hecho acuerdos sin saberlo. Guardan fotografías de relaciones del pasado que representaron pecado. Conservan cartas, prendas, recuerdos que cada vez que miran traen de vuelta emociones que Dios ya había sanado. Otros tienen amuletos que heredaron de sus abuelos, sin saber que están ligados a prácticas ocultistas. Hay quienes coleccionan libros, imágenes o símbolos que exaltan ideologías contrarias a la verdad bíblica, y lo hacen sin malicia, pero también sin discernimiento. ¿No se han preguntado qué representa esto espiritualmente? ¿Qué espíritu fue invocado sobre este objeto? ¿Qué atmósfera trae a mi cuarto? Porque aunque nuestros ojos solo vean materia, en el mundo espiritual cada cosa tiene una raíz, y lo que no ha sido santificado para Dios permanece conectado a su origen. Por eso el Señor le dijo a Israel: «No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella». Deuteronomio 7:26. El objeto no era simplemente un adorno, era portador de maldición. Y si tú haces acuerdo con eso, esa maldición te toca. Pero la buena noticia es que así como el acuerdo con el mal trae oscuridad, el acuerdo con la luz trae libertad. Cuando decides romper con lo que no glorifica a Dios, cuando limpias tu cuarto y tu alma de todo vínculo impuro, el cielo responde. Las puertas espirituales se abren. El ambiente cambia. El Espíritu Santo se derrama con una dulzura y poder que transforma todo. Piensa en Abraham. Cuando Dios lo llamó, le pidió dejar su tierra, su parentela, todo lo conocido, no solo su ubicación geográfica, sino también los acuerdos que su familia había hecho con la idolatría. Dios no podía construir una nación santa sobre cimientos contaminados. Necesitaba un altar nuevo. Y Abraham obedeció. Caminó por fe. Rompió con el pasado. Se separó incluso de Lot cuando fue necesario, porque entendía que no se puede caminar con Dios y mantener alianzas que deshonran su nombre. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está mostrando que has hecho acuerdos en lo íntimo, que hay cosas que guardas en tu cuarto no por fe, sino por nostalgia, por temor o por apego. Y es hora de soltar, no porque Dios quiera quitarte cosas, sino porque quiere llenarte de su presencia. Él no comparte habitación con ídolos. Él no cohabita con símbolos del pasado. Cuando Jesús entró en el templo y vio que se había convertido en un mercado, no solo expresó descontento, actuó. Volcó las mesas, expulsó a los mercaderes, limpió el lugar. Y luego, dice la Escritura, los enfermos vinieron a él y los sanó. Mateo 21, 12, 14. La limpieza espiritual precede a la manifestación de la gloria. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere entrar en tu cuarto, no como visitante, sino como Señor. Quiere ayudarte a romper acuerdos, a cerrar puertas, a limpiar espacios. No para controlarte, sino para bendecirte, porque donde Él habita hay paz. Donde Él reina hay libertad.
donde su presencia es bienvenida, el enemigo no puede quedarse, pero todo empieza con una decisión, una oración valiente que diga: Señor, muéstrame todo acuerdo que he hecho con lo que no es tuyo, revela lo que he guardado en mi cuarto que te entristece, y dame la fuerza para soltarlo, porque cuando tú rompes con lo que Dios no ha mandado guardar, Él establece su pacto eterno contigo, y entonces tu cuarto deja de ser solo un espacio físico y se convierte en territorio santo. Una de las estrategias más sutiles del enemigo no es el ataque frontal, sino la normalización del mal. No llega con violencia, sino con persistencia. No entra derribando puertas, sino haciendo que olvidemos que están abiertas. Así opera la oscuridad, se disfraza de costumbre, se acomoda en la rutina y se vuelve parte del paisaje hasta que dejamos de verla. Y es ahí, en ese descuido progresivo, donde el corazón comienza a enfriarse, el discernimiento se apaga y la presencia de Dios se vuelve distante. Porque lo que una vez nos incomodaba, hoy lo llamamos normal. La palabra nos da un ejemplo, doloroso y vívido, de esta realidad en la historia de Lot. Este hombre justo, sobrino de Abraham, vivía en medio de Sodoma, una ciudad completamente entregada a la perversión. Génesis 19 nos muestra que Dios mismo decidió destruir ese lugar por su maldad, pero antes envió ángeles a advertir a Lot. Y aquí ocurre algo impactante. Cuando los mensajeros le dicen que debe huir, que el juicio viene, Lot titubea. No corre, no se alarma. Está tan acostumbrado a la atmósfera de pecado que su espíritu ha perdido sensibilidad. Incluso sus propios yernos se burlan de él, porque su vida no mostraba una diferencia tan clara como para que le creyeran que hablaba en nombre de Dios. La Biblia dice que Lot se demoraba y los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano a él, a su esposa y a sus hijas para sacarlos a la fuerza. Génesis 19:16. ¿Cómo pudo un hombre justo llegar a estar tan pasivo ante el juicio inminente? La respuesta está en la rutina. Día tras día, año tras año, estuvo expuesto a una cultura de tinieblas sin confrontarla, sin poner límites, sin separar su casa del espíritu del entorno. Y eso lo fue adormeciendo, fue bajando sus estándares, fue tolerando hasta que ya no distinguía el peligro de lo que lo rodeaba. Lo mismo ocurre en muchos hogares hoy. Cosas que antes escandalizaban a los creyentes, hoy se aceptan con naturalidad. Programas de televisión que celebran la inmoralidad, libros que exaltan lo oculto, canciones que repiten mentiras espirituales. Y lo más preocupante, ya no provocan alarma. Se han vuelto parte del ambiente, como un mueble más del cuarto. No es tan grave, decimos. Es solo entretenimiento. Pero el enemigo se alimenta de esa indiferencia, porque sabe que cuando ya no discernimos el mal, dejamos de resistirlo, y lo que no se resiste, se asimila. La Escritura nos llama una y otra vez a la vigilancia. Jesús lo repitió constantemente: velad y orad. No porque quiera mantenernos en tensión, sino porque conoce la fragilidad del corazón humano. En Marcos 13, 35, 37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, no sea que viniendo de repente os hallee durmiendo. Ese sueño no es físico, es espiritual. Es el adormecimiento que produce la rutina, la familiaridad con lo impuro, la costumbre de vivir entre lo que Dios aborrece sin que ya nos cause dolor. Es como una brasa que se apaga lentamente. No hay un viento fuerte que la extingue de golpe. Es la falta de oxígeno, el descuido, la inactividad. Así se apaga la llama espiritual en cientos de muchos creyentes. No porque negaron a Dios abiertamente, sino porque dejaron de revisar qué permitían en su cuarto, qué pensamientos aceptaban como propios, qué hábitos toleraban cada noche. Y poco a poco, la oscuridad comenzó a sentirse cómoda, normal, inevitable. Pero Dios no nos ha llamado a convivir con la oscuridad, sino a resplandecer en medio de ella. Efesios 5, 11, 12 nos ordena:
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esto no es legalismo, es sensibilidad espiritual, es amor por la santidad. Es entender que cada cosa que toleras moldea tu atmósfera y que lo que dejas en tu cuarto hoy puede ser el germen de una batalla espiritual mañana. El Espíritu Santo es un huésped fiel, pero también sensible. No comparte habitación con la tibieza, no cohabita con la resignación al pecado. Cuando dejamos de notar lo que antes nos dolía, cuando pasamos por alto lo que antes nos hacía llorar en oración, es señal de que el corazón ha sido anestesiado por la costumbre. Y la única cura para ese adormecimiento es volver a su presencia con humildad, con hambre de pureza, con un clamor que diga: Señor, despiértame. David entendía esto profundamente. Por eso oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Él no pedía solo perdón, pedía renovación, porque sabía que la limpieza exterior no basta si el espíritu sigue contaminado por la rutina del pecado. Y esa renovación comienza en el cuarto, en la decisión valiente de revisar cada rincón, cada objeto, cada hábito y preguntar: ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Esto exalta la luz o tolera la sombra? El enemigo no necesita que renuncies a tu fe, solo necesita que te acostumbres a vivir sin fuego, que ores sin esperar respuesta, que leas la palabra sin sentir impacto, que te rodees de lo impuro sin notar que ya no eres el mismo. Pero tú no fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a ser templo del Espíritu Santo, a caminar en luz, a ser sal en medio de la tierra, a ser un hogar donde la gloria de Dios pueda manifestarse sin restricciones. Y todo comienza con una pregunta sencilla: ¿qué estoy tolerando en mi cuarto que Dios nunca me pidió tolerar? Si te detienes a escuchar su voz, Él te hablará. No con condenación, sino con ternura. No para herirte, sino para restaurarte, porque el Padre ama demasiado tu alma como para dejarte dormir rodeado de tinieblas. Él quiere despertarte, Él quiere visitarte, Él quiere llenar tu cuarto con su gloria. Hay algo que los grandes hombres y mujeres de Dios han tenido en común a lo largo de la historia: una sensibilidad profunda a la presencia del Espíritu Santo. No se trata solo de sentirlo en momentos de adoración, sino de honrarlo en cada rincón de la vida. Kathryn Kuhlman lo repetía con voz quebrada: no hagan nada que entristezca al Espíritu Santo, nada. Porque ella lo conocía. Sabía que su presencia es santa, delicada, real, y que donde hay contaminación, Él no permanece, no porque sea débil, sino porque es santo. Su santidad no puede compartir espacio con lo profano, y por eso, cuando toleramos lo impuro en nuestra vida, especialmente en nuestro cuarto, nuestro lugar de intimidad, empezamos a notar que su presencia se aleja silenciosamente. La Escritura nos dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Esto no es una metáfora poética, es una verdad espiritual de peso eterno. Tú y yo somos morada del Espíritu, y así como en el Antiguo Testamento el templo debía ser purificado, cuidado y mantenido en santidad, también nosotros debemos cuidar el ambiente donde Él habita. No se puede invitar a un rey a una habitación llena de basura. No se puede esperar que la gloria descienda en un altar compartido con lo inmundo. Pablo escribe en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta palabra contristar significa causar tristeza, dolor. El Espíritu no se va gritando. Él no rompe la puerta. Se entristece y con su tristeza se retira. No porque deje de amarnos, sino porque no puede bendecir donde hay acuerdo con el pecado. Y muchas veces esa tristeza comienza en el cuarto, en lo que permitimos sin consultar,
en lo que conservamos sin rendir, en lo que miramos, escuchamos, repetimos o toleramos en secreto. Piensa en el templo de Jerusalén. Cuando Salomón lo dedicó, oró con reverencia y consagró cada parte del edificio. Y la gloria de Dios descendió con tal poder que los sacerdotes no podían entrar por causa de la nube. Descuenta Crónicas 5, 13, 14. Pero con el paso de los años, ese mismo templo fue contaminado. Reyes malvados colocaron ídolos, toleraron prácticas paganas, introdujeron imágenes que ofendían al Altísimo, hasta que llegó un punto donde la presencia de Dios se retiró. El profeta Ezequiel tuvo una visión desgarradora. La gloria del Señor levantándose del umbral del templo y alejándose lentamente. Ezequiel 10, 18. Qué doloroso es pensar que Dios puede retirarse de un lugar que antes habitaba, no porque no quiera estar, sino porque fue desplazado. Lo mismo puede pasar con nosotros. El Espíritu Santo quiere llenar cada espacio de nuestra vida. Él anhela comunión, cercanía, dirección continua. Pero si nuestro cuarto está lleno de imágenes que exalten la sensualidad, si los sonidos que se reproducen en él glorifican el pecado, si hay prácticas o hábitos que contradicen la palabra, su presencia se apaga. Y no por condenación, sino por incompatibilidad. No se trata de que Dios castigue, sino de que su presencia se duele y se aparta donde no es honrada. La atmósfera importa. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional. Él quiere habitar, permanecer, ser parte de cada momento, cada noche, cada pensamiento. Pero para eso necesita un ambiente santo, un espacio preparado, no perfecto, pero sí rendido. Un lugar donde todo lo que se ve, se escucha y se permite ha sido entregado a Él. No por obligación, sino por amor. Porque cuando amas a alguien, preparas tu casa para recibirlo. Y si realmente amamos al Espíritu Santo, nuestro cuarto debe reflejarlo. En el Nuevo Testamento, Jesús habla con firmeza del papel del Espíritu como nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, pero también lo llama el Espíritu de verdad. Y la verdad no puede habitar donde reina el engaño. Cuando toleramos lo profano en nuestra habitación, estamos diciendo con nuestras acciones: Espíritu Santo, puedes quedarte, pero comparte el espacio. Y Él no comparte. Él es Rey, no huésped, Señor, no compañero, y solo permanece donde es reverenciado como tal. Hay quienes dicen: pero yo oro en mi cuarto, yo leo la Biblia allí. Y sí, Dios escucha. Él responde con gracia, pero si al terminar la oración se vuelve a encender una serie que celebra el pecado, si se guardan objetos que evocan prácticas espirituales ajenas al reino, si las paredes están decoradas con símbolos que exaltan la muerte o el ego, entonces ese lugar se vuelve terreno dividido. Y Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Ni nuestro corazón, ni nuestro hogar pueden estar divididos sin consecuencias. El Espíritu Santo anhela habitaciones consagradas, no como muestra de religiosidad, sino como respuesta de amor. Cuando decides limpiar tu cuarto, cuando quitas lo profano, cuando renuncias a lo que entristece al Espíritu, estás diciendo: tú eres bienvenido aquí. Y Él responde con fuego, con revelación, con descanso, con paz sobrenatural. Porque donde es honrado, Él habita con plenitud. Hay hogares donde todo parece estar en orden, pero el ambiente está cargado. No hay armonía. Hay discusiones constantes, insomnio, pensamientos negativos que invaden la mente por la noche. Y muchas veces no se debe a un problema emocional, sino espiritual. Porque cuando se abre la puerta a lo impuro, se pierde la paz. Pero cuando se consagra el cuarto al Espíritu Santo, hasta el aire cambia. Las cadenas invisibles se rompen, las noches se vuelven descanso real. La habitación se transforma en santuario. Hoy, Dios no te está acusando.
te está llamando, no te está alejando, te está invitando a preparar un lugar para su gloria. Como lo hizo con el profeta Elías, cuando aquella viuda preparó una pequeña habitación para que él descansara. Tú puedes preparar un espacio para que el Espíritu repose. No se trata de lujo, se trata de santidad. No se trata de tamaño, sino de reverencia. Y cuando haces eso, cuando limpias, entregas, consagras, Él viene. Y cuando Él viene, nada permanece igual. Hay un momento en la vida espiritual donde la revelación debe convertirse en acción. No basta con entender. No basta con sentir. El Espíritu Santo no nos muestra lo que está mal para que nos lamentemos eternamente, sino para que tomemos autoridad en su nombre, porque el poder de Dios no es solo para consolar, también es para limpiar, restaurar y establecer un nuevo orden espiritual en nuestras vidas. Y esa autoridad comienza en casa, comienza en el cuarto, comienza en ti. Jesús lo demostró con claridad y firmeza cuando entró en el templo y vio que lo que debía ser casa de oración se había convertido en mercado. Sin vacilar tomó una cuerda, volcó las mesas, expulsó a los cambistas y declaró con poder: Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 12, 13. Esa escena no fue un acto de ira descontrolada. Fue una manifestación de la santidad que purifica, del celo santo que limpia lo profanado. Y tú, que eres templo del Espíritu, tienes ese mismo derecho, esa misma autoridad, esa misma misión: limpiar lo que el enemigo ha querido ensuciar. Tal vez durante esta palabra has sentido que Dios te ha estado mostrando cosas en tu entorno que necesitan ser removidas. Objetos, símbolos, recuerdos, costumbres. Y ahora sabes que no puedes dejarlos donde están. Pero quizás te preguntes: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo limpio mi casa, mi cuarto, mi ambiente? No se trata de un ritual complejo. No necesitas fórmulas místicas. Solo necesitas fe, obediencia y el poder del nombre de Jesús. Primero ora, pero no con palabras vacías. Ora con autoridad. Declara que ese lugar le pertenece a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te revele todo lo que no debe permanecer. Hazlo con un corazón abierto, sin resistencias. Él es fiel para mostrar lo que tú no ves. Y cuando lo haga, no negocies con el pasado. No cuestiones lo que te duele soltar. Recuerda, todo lo que entregas por amor a Dios, Él lo transforma en bendición. Una atmósfera limpia vale mucho más que un objeto cargado de historia. Luego actúa. Si el Señor te muestra que hay algo que no debe estar, retíralo. No lo guardes por si acaso. No lo traslades a otro cuarto. Deshazte de él, como hicieron los creyentes de Éfeso en Hechos 19:19. Ellos no pensaron en vender sus libros de magia para recuperar el dinero. Los quemaron. Renunciaron públicamente a lo que los ataba, porque entendieron que no se puede construir un altar con piedras contaminadas. Y cuando tú haces lo mismo, algo se rompe en el mundo espiritual. Las cadenas invisibles que te oprimían comienzan a caer. Después, consagra el espacio, dedícalo a Dios, habla en voz alta. Declara que ese cuarto ahora es un lugar santo, apartado para el Señor. Puedes ungirlo con aceite si sientes hacerlo, como símbolo de separación para Dios. Pero lo más importante no es el aceite, sino la fe. Declara que desde hoy ese cuarto será un lugar de paz, de adoración, de revelación. Donde antes había opresión, ahora habrá libertad. Donde antes se sentía carga, ahora se respirará descanso. Porque lo que está bajo la autoridad de Cristo no puede ser tomado por el enemigo. Y finalmente, llénalo. No de cosas, sino de presencia. Llénalo con adoración. Pon alabanzas que exalten a Jesús. Llénalo con oración sincera, con lectura de la palabra. No lo dejes vacío. Jesús advirtió en Mateo 12, 43, 45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra el lugar limpio pero vacío,
regresa con más fuerza. Eso también aplica al ambiente. No basta con sacar lo impuro, hay que llenar con lo santo. Y la adoración es la mejor forma de sellar el ambiente con la gloria de Dios. Tú tienes autoridad en Cristo, no porque seas fuerte, sino porque Él ya venció. Lucas 10:19 nos recuerda: He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa promesa no es solo para pastores o ministros, es para ti, para el creyente que decide tomar en serio la presencia de Dios en su vida cotidiana, para el padre o madre que quiere un hogar en paz, para el joven que desea una habitación donde pueda llorar, orar y recibir dirección del cielo sin interferencias, para todos. Los que dicen: Señor, quiero que habites aquí. Y cuando limpias con esa autoridad, algo poderoso sucede. El ambiente cambia. La opresión se va. Las noches de insomnio se transforman en descanso profundo. Los pensamientos oscuros se disipan. La confusión cede paso a la claridad, porque la presencia de Dios trae orden, y donde hay orden divino, no hay espacio para el caos espiritual. No lo dudes, la atmósfera espiritual es real, y tú tienes el poder por medio de Cristo para redimirla. Quizás al hacer este proceso te enfrentes con recuerdos, cosas que habías guardado con afecto, y sientas dolor al soltarlas. Pero recuerda que cada acto de obediencia es una siembra, y Dios honra lo que se entrega con fe. Lo que hoy dejas ir será reemplazado por algo mejor, porque Él nunca te pide que sueltes sin intención de llenar. Él limpia para habitar, Él remueve para edificar, Él purifica para manifestar su gloria. Así como Jesús limpió el templo para que los enfermos pudieran entrar y ser sanados, también limpiará tu cuarto para que tú seas restaurado, para que allí, en lo íntimo, vuelvas a escuchar su voz, para que puedas orar sin distracciones, para que sientas gozo al entrar, para que el enemigo no tenga más derecho a oprimirte, porque ese espacio ahora le pertenece al Señor. Hoy tienes en tus manos más que una decisión. Tienes una llave espiritual que puede cerrar la puerta al enemigo y abrir la puerta a la presencia. No esperes a sentirlo todo claro. Da el paso por fe. Limpia, rompe, declara y consagra, porque cuando tú haces tu parte con humildad, Dios hará la suya con poder. Llegamos a un momento sagrado, porque después de limpiar el ambiente, después de romper con lo que contamina, el corazón está listo para algo mayor. No se trata solo de vaciar el espacio del mal, se trata de llenarlo con la gloria. El cuarto que un día fue lugar de angustia, de tentación, de ansiedad o de confusión, ahora puede convertirse en un altar donde Dios se manifiesta con poder. Sí, ese mismo cuarto donde lloraste en secreto, donde luchaste contra pensamientos oscuros, donde sentiste la soledad más profunda, puede transformarse en un lugar de encuentro con el cielo, porque Dios no está limitado por paredes ni por metros cuadrados. Él habita donde se le da lugar, y si tú preparas tu cuarto como un altar, Él vendrá. Jesús enseñó esta verdad con sencillez, pero con profundidad en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta no es solo una instrucción sobre oración, es una invitación al encuentro íntimo con el Padre. Es en lo secreto donde se forjan las convicciones, es en lo secreto donde nacen los milagros, es en lo secreto donde el carácter es moldeado y donde la voz de Dios se escucha con claridad. Y ese lugar de secreto no es otro que tu cuarto, ese espacio que muchos han llenado de ruido, de cosas innecesarias, de desorden emocional, puede ser santificado, apartado, transformado en una habitación de gloria. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si cada vez que cruzaras la puerta de tu cuarto, supieras que estás entrando en un altar? ¿Qué pasaría si las paredes que antes te recordaban fracasos o temores, ahora resonaran con la palabra de Dios?
si cada objeto allí hablara de su fidelidad, si tu cama se volviera un sitio donde descansa tu cuerpo, pero también donde se activa tu espíritu en adoración? No es fantasía. Es una posibilidad real cuando decides consagrar ese espacio como lugar de encuentro con Dios. En la Biblia, cada vez que alguien edificaba un altar, lo hacía en respuesta a una experiencia con el Señor. No era un ritual vacío, era una marca de que allí Dios se había revelado. Abraham construyó altares donde Dios le habló. Jacob, después de soñar con la escalera al cielo, dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28, 16, 17. Y levantó una piedra como señal de lo que allí había vivido. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no hacer de tu cuarto ese tipo de lugar? Un sitio donde la presencia de Dios sea tan palpable que al entrar, el alma se serene, el espíritu se fortalezca y el corazón se vuelva más sensible a su voz. No necesitas elementos religiosos ni adornos exagerados. Lo que transforma un cuarto en altar es la presencia. Y la presencia viene cuando hay reverencia, cuando hay hambre, cuando se cierran las puertas al ruido del mundo y se abren las ventanas del alma al Espíritu Santo. Algunos de los momentos más gloriosos en la historia de la Iglesia nacieron en lugares sencillos, pero llenos de fe. Kathryn Kuhlman decía que no era el escenario lo que traía la unción, sino la comunión en lo secreto, porque la unción no se improvisa, se cultiva. Y el lugar donde se cultiva es ese cuarto donde nadie más te ve, pero Dios te espera. Imagina lo que podría pasar si cada noche, antes de dormir, adorases allí con sinceridad. Si pusieras música que exalte a Cristo, si leyeses su palabra en voz alta, si orases sin prisa, si lloraras cuando sea necesario y rieras cuando su paz te inunde. Ese cuarto dejaría de ser solo un espacio físico. Se convertiría en territorio espiritual, en santuario privado, en lugar donde el cielo toca la tierra. Y no es solo para ti. Tu cuarto puede afectar a toda tu casa. La atmósfera que se establece, allí se extiende. La paz que se cultiva en ese espacio bendice tu familia, tus hijos, tus decisiones. Porque Dios honra los lugares donde es bienvenido. Y si tú haces de tu habitación un altar, el Espíritu comenzará a moverse con libertad. En otras áreas de tu vida, la sabiduría vendrá, la claridad aumentará, el gozo será restaurado, porque donde Él habita, todo se transforma. Muchas veces buscamos respuestas en congresos, en mensajes, en eventos, y no está mal. Pero olvidamos que el Dios de poder también quiere visitarte en lo íntimo, en el silencio de tu cuarto, en la madrugada donde nadie te aplaude, pero Él te abraza. Y es allí donde te prepara para lo que viene, donde te sana, te alinea, te empodera. Porque el altar no es solo un lugar de adoración, es un lugar de transformación. Quizás ahora mismo te preguntas, ¿estoy listo para eso? Después de todo lo que ha pasado en este cuarto, ¿puede Dios habitar aquí? La respuesta es un sí absoluto, porque el Dios que habitó en el tabernáculo, el que descendió en la zarza ardiente, el que llenó el templo de Salomón, también quiere llenar tu espacio, no por lo que tú tienes, sino por lo que Él quiere darte. No por tu perfección, sino por tu rendición. Dios no se impresiona por el tamaño de tu habitación, ni por lo que hay en tus estanterías. Él busca un corazón que diga, aquí Señor, este es tu lugar, este es nuestro altar. Y cuando Él encuentra ese corazón, desciende. Y cuando desciende, todo cambia. Lo que antes era rutina se vuelve adoración. Lo que antes era angustia se vuelve paz. Lo que antes era un cuarto se vuelve cielo en la tierra. No subestimes lo que guardas en tu cuarto, porque lo que decides dejar ahí no es solo decoración, es testimonio silencioso de a quién le pertenece tu intimidad. Kathryn Kuhlman lo supo, lo vivió, lo lloró. El Espíritu Santo es tierno, pero no comparte su morada con aquello que se levanta contra su santidad. Y hoy,
Tú estás a un paso de recuperar ese lugar, un paso de convertirlo en tierra santa, porque lo que decides conservar en lo secreto define lo que vas a manifestar en lo público. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo entrega. Él no está buscando que tengas una habitación impecable, sino que tengas un corazón dispuesto a decir: ven, Señor, esta es tu casa, este es tu cuarto. Porque cuando decides rendir tu espacio, tu atmósfera, tus recuerdos y tus hábitos a Él, entonces las tinieblas ya no tienen lugar. La opresión ya no tiene derecho. El enemigo no puede quedarse donde Dios es exaltado. Y no se trata de miedos, se trata de presencia, no de superstición, sino de santidad, porque tú fuiste hecho para habitar en comunión con Dios. Tu casa, tu vida, tu cuarto, fueron diseñados para ser altar, y ese altar debe estar limpio, no por ley, por amor, porque donde el Espíritu es bienvenido, el cielo se manifiesta. La paz reina, el alma se sana, y lo invisible comienza a transformarlo todo. Así que decide hoy, ¿qué vas a dejar en tu cuarto? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué altar vas a edificar? Porque si decides levantar un lugar para Dios, Él vendrá. Si decides cerrar la puerta al mal, el bien no tardará en llenar cada rincón. Si decides hacer de tu habitación un santuario, las cadenas se romperán y su gloria descenderá. No dejes esto para después. No lo ocultes bajo la alfombra del olvido. No vivas un día más con puertas abiertas al enemigo. Decide hoy. Limpia, rompe, rinde y consagra, porque cuando tu cuarto le pertenece a Dios, tu vida también.